Hay un momento exacto en el que alguien se da cuenta de que te perdió, y no es cuando le gritas, no es cuando le reclamas, no es cuando lloras, es cuando decides callar. El silencio tiene un poder que la mayoría no entiende, hasta que lo sienten en carne propia. Cuando alguien te traiciona, espera verte destruido, espera tus lágrimas, tus reproches, tus súplicas, porque mientras te ve reaccionar, cree que aún tiene poder sobre ti. Pero cuando no obtiene nada, cuando no ve ni una sola palabra salir de tu boca, ahí es cuando comienza su verdadero infierno. Ese silencio les grita más fuerte que cualquier reproche. Ese silencio los obliga a enfrentarse con algo que no soportan, la culpa. Y la culpa en silencio pesa 10 veces más. Cuando alguien te traiciona, pierde el derecho a tus palabras, no porque quieras castigarlo, sino porque entiendes que no merece tu energía. Y es justo en ese momento cuando tu valor comienza a crecer en su mente, porque el que guarda silencio no es débil, es fuerte, es dueño de sí mismo. Ese silencio no significa indiferencia, significa que has elegido el camino más difícil. No buscar venganza, no buscar consuelo, sino avanzar. El traidor no lo espera, se queda mirando tu distancia como si fuera un espejo que le muestra lo que es. Alguien que perdió a una persona que no volverá a rogar. Y ahí es cuando comienza su castigo, porque mientras tú sigues en silencio, su mente se llena de voces, las voces que antes acallaba con tus explicaciones, las voces que no quería oír mientras tú aún estabas disponible, pero ahora estás lejos. Y el silencio lo obliga a escuchar todo lo que no quiso ver. Las personas creen que ignorarte te hará más débil, pero si sabes usar tu silencio, se convierten en su mayor debilidad. Porque el silencio no solo duele, humilla. Es el recordatorio de que ya no estás ahí para calmar sus inseguridades, de que tu presencia era un privilegio, no un derecho, de que tu ausencia es más poderosa que cualquier grito. El que traiciona espera drama, espera confrontación, pero jamás espera que te vayas en silencio. Ese es el golpe que no puede esquivar. No se trata de venganza, se trata de dignidad. Se trata de entender que quien te traiciona no necesita tu odio. Necesita enfrentarse a su vacío, y ese vacío se hace más grande cada vez que nota que ya no contestas, que ya no reaccionas, que ya no estás, porque el silencio, ese silencio que tú elegiste, no es el final, es el inicio de su tormento, y es ahí cuando tú ganas, no porque lo destruyas tú, sino porque él mismo, con su traición, cavó su propia derrota. Hay algo que el traidor nunca espera, que tú te conviertas en la mejor versión de ti justo después de su traición. Se alimentaba de tu reacción, de tus dudas, de tus emociones expuestas. Se sentía superior cada vez que tú pedías explicaciones, cada vez que tú querías entender por qué. Pero de pronto, tú desapareces, y el silencio se vuelve un espejo que le muestra lo que es. Una persona que jugó con alguien que en realidad valía más de lo que podía imaginar. Tu silencio no es una señal de debilidad, es una declaración de guerra emocional, pero no una guerra hacia afuera, sino hacia dentro de él. Porque mientras tú te enfocas en reconstruirte, él se va desmoronando lentamente. Mientras tú creces en silencio, él se pudre en sus pensamientos. La culpa no mata. Pero cuando se mezcla con orgullo herido y miedo al abandono, se vuelve insoportable. Y ahí estás tú, sin decir una sola palabra, pero siendo la causa de sus noches sin dormir. No por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer. Ya no lo buscas, ya no reaccionas, ya no existes en su mundo. Y eso lo hace sentirse invisible, olvidado, pequeño. Porque hay algo que hiere más que el odio, la indiferencia, y hay algo que pesa más que la rabia, el vacío,
Tú no te fuiste con gritos, te fuiste en silencio, y eso lo hace aún más insoportable, porque cuando alguien te traiciona y tú simplemente te alejas sin explicaciones, sin despedidas, lo dejas solo con sus decisiones. Y las decisiones pesan más cuando nadie está ahí para justificarlas. El ego del traidor empieza a resquebrajarse cuando no encuentra el reflejo que antes encontraba en ti. Porque tú eras el espejo que le daba validación. Tú eras la fuente de su importancia, y ahora ese espejo se rompió. Ahora no hay nadie que le diga que todo estará bien, y se enfrenta por primera vez al verdadero juicio, el juicio de su conciencia. El silencio no destruye de golpe. Es lento, pero es exacto, y duele justo donde más vulnerables son, en su necesidad de control, en su necesidad de atención, en su necesidad de sentirse imprescindibles. Pero ya no lo son, y eso lo sabe. Y cada vez que revisa su teléfono y no encuentra ni un solo mensaje tuyo, siente ese vacío crecer. Porque cuando alguien pierde tu voz, también pierde su poder. Y ahí comienza su verdadera ruina. La mayoría de las personas piensa que el poder está en la voz, en la respuesta rápida, en la reacción inmediata. Pero el verdadero poder está en el control, y el silencio es la máxima expresión del control. Quien puede callar cuando todo arde por dentro es más fuerte de lo que el mundo imagina, porque cualquiera puede gritar, cualquiera puede reclamar, pero no todos pueden mantenerse firmes mirando al frente y guardar silencio. Ese silencio habla. Dice, ya no tengo nada que explicarte. Dice, ya no me afecta lo que hiciste. Dice, te perdí. Pero tú perdiste mucho más, porque tú perdiste algo que sí tenía valor. Y él solo se quedó con una ilusión vacía. Cuando tú decides no dar más energía, no responder, no aclarar, no justificar, estás mostrando tu evolución. El que te traicionó no sabe qué hacer con eso, porque esperaba lágrimas, esperaba discusión, esperaba verte quebrado, y en cambio te ve sereno, te ve en calma. Esa calma no se compra, no se finge. Esa calma es el fruto del dolor superado y duele, pero no a ti, duele al otro. Porque al traidor no le duele tanto perderte, le duele ver que no lo necesitas. Le duele saber que ya no forma parte de tu mundo. Le duele no tener acceso a tu vida, a tus emociones, a tu presente. Se convierte en un espectador silencioso de tu crecimiento. Te observa, pero no puede hablarte. Te extraña, pero no puede buscarte. Te recuerda, pero ya no tiene lugar en tu historia. Y todo eso tú lo logras sin una sola palabra. Tu ausencia se vuelve su castigo, tu silencio, su espejo, tu calma, su herida. Porque quien te traiciona no espera perderte para siempre. Cree que puede jugar, que puede fallarte y aún así tener una entrada abierta. Pero tú ya cerraste la puerta, y cuando el silencio se instala, no hay retorno. Solo queda el eco de lo que no supo valorar. Ese silencio que eliges no es cobardía, es respeto propio, es decir, con hechos. Merezco paz, merezco dignidad, merezco empezar de nuevo. Y cuando eliges eso, sin decirlo, sin rogarlo, sin gritarlo, le estás enseñando al mundo que tu valor no depende de cómo te traten, sino de cómo decides responder. Y tú decidiste responder con silencio, y esa fue tu victoria más poderosa. Hay algo que ninguna persona que traiciona puede soportar por mucho tiempo: su propia conciencia. Y cuando tú decides callar, esa conciencia se despierta como un monstruo que no perdona. Tú ya no estás. No hay mensajes, no hay explicaciones, no hay nada. Solo queda él y lo que hizo. Y aunque intente justificarlo, aunque se repita 1000 veces que fue lo mejor, que ya no sentía lo mismo, o que tú también cometiste errores, nada de eso llena el vacío que dejaste, porque el silencio corta cualquier excusa, no discute, no rebate, no pelea, solo está ahí, frío,
firme, insoportable. Y es en ese silencio donde se escucha todo. Los momentos que despreciaron, las palabras que ignoraron, los gestos que no valoraron. La mente empieza a buscarte donde ya no estás. Relee tus mensajes antiguos, revisa tus fotos, mira tus historias. Pero todo está cambiado. Tú ya no estás como antes. Ya no estás para escuchar. Ya no estás para esperar. Ya no estás para resolver los errores de otro. Y eso lo descompone por dentro. Porque quien traiciona nunca espera perder realmente. Cree que puede irse y volver. Cree que puede romper y luego reparar. Pero no todos los daños tienen retorno. Y tú elegiste no regresar. La ausencia duele. Pero lo que más duele no es la ausencia física, es la ausencia emocional. Es saber que quien antes vibraba por ti, hoy ni siquiera te menciona, ni una palabra, ni una indirecta, ni un reclamo. El silencio se convierte en un grito dentro de su cabeza, porque ya no hay caos. Y el traidor solo sabe sentirse importante cuando hay caos. Ahora hay calma. Tu silencio es la prueba de que ya no lo necesitas, y eso lo hace sentirse menos que nada. Y mientras tú avanzas, aunque con heridas, él se queda estancado en el recuerdo, porque el que traiciona rara vez encuentra en otro lugar lo que tenía contigo, y cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde, ya cerraste el capítulo, y lo hiciste sin ruido, sin venganza, sin odio. Lo hiciste con algo que no se puede fingir, con paz, y esa paz es lo que más le duele, porque no puede alcanzarla, porque no la entiende, porque no la merece, y mientras tanto tú sigues, silencioso, firme, libre. La traición tiene un efecto inmediato, te duele a ti primero, pero con el tiempo el dolor cambia de dueño, y lo que al inicio te rompía, luego se convierte en su propia condena. Porque quien te traiciona nunca ve con claridad lo que tenía hasta que lo pierde. Y cuando tú eliges no hablar, no reclamar, no buscar, se activa una verdad que no puede ignorar. Ya no estás. Y no solo físicamente, estás ausente desde un lugar mucho más profundo. El silencio se convierte en un reflejo de todo lo que ofreciste y él no supo valorar. Tus gestos, tu paciencia, tu entrega, tu tiempo, tu corazón, ahora no puede volver atrás. Y cada vez que recuerda tu presencia, el vacío se hace más grande, porque ya no hay más de ti, no hay más mensajes, no hay más oportunidades, no hay más explicaciones. Tú ofreciste algo real, y él lo descartó como si no fuera nada. Y cuando quiso regresar, lo único que encontró fue silencio, y ese silencio es más fuerte que cualquier castigo. Es una puerta cerrada sin llave, es una respuesta que no llega, es una herida que él mismo se provocó. Tú no tuviste que gritar para que entendiera, no tuviste que humillarte para ser escuchado, tu dignidad habló por ti. Porque el silencio no es cobardía, es un acto de amor propio. Es la decisión firme de no dar más donde no hubo reciprocidad. Y esa decisión pesa, no a ti, a él. Cada día sin ti es un espejo en el que se ve más solo. Y ya no puede culparte, ya no puede atacarte, ya no puede decir nada, porque tú no estás para responder. El juego terminó cuando dejaste de jugar, cuando soltaste la necesidad de tener la última palabra, cuando entendiste que a veces ganar es irse sin hacer ruido. Y mientras él se consume en la confusión, tú encuentras claridad, porque tu valor no se perdió con su traición, se reveló con tu silencio. Ahora él entiende que no eras uno más, que no fuiste reemplazable, que no eras débil por amar, sino fuerte por soltar. Y tú, sin una sola palabra, le mostraste eso. Nadie ve el proceso, nadie ve las noches de lágrimas, nadie ve los momentos en los que estuviste a punto de escribirle, y no lo hiciste, porque el silencio también duele, pero es un dolor que construye. Cada segundo que guardaste silencio fue una batalla ganada contra tu necesidad de cerrar algo que ya estaba roto.
Cada vez que elegiste no responder, te elegiste a ti. Y ese tipo de fuerza no se ve desde afuera, pero dentro de ti marca un antes y un después. Porque ya no necesitas que te pidan perdón, ya no necesitas entender por qué lo hicieron. Ya no estás esperando justicia, estás construyendo tu paz. Y esa transformación, silenciosa pero poderosa, se nota. Ya no caminas con la mirada baja, ya no te preguntas si fuiste suficiente, ya no cargas con lo que no era tuyo. Ahora entiendes que el silencio no fue resignación, fue crecimiento, fue el espacio que te diste para reencontrarte contigo. Fue el puente que te sacó del dolor hacia tu propia reconstrucción. Mientras tanto, el otro sigue estancado en el mismo lugar, esperando una reacción que no llega, buscando tu voz en lugares donde ya no hablas, tratando de entender cómo alguien que amaba tanto pudo alejarse sin gritar. Y la respuesta es simple: tu amor no era debilidad, era fortaleza, y cuando te fallaron, decidiste no convertir tu amor en odio, lo convertiste en silencio. Un silencio que no huye, que no se esconde, un silencio que respira dignidad, que camina con la frente en alto, que no necesita ser validado, porque ya se validó a sí mismo, y eso es lo que más duele al que te traicionó. Ver que floreciste donde se suponía que ibas a derrumbarte, ver que sigues adelante sin necesitar una disculpa, ver que sanaste sin vengarte, porque el silencio no fue tu forma de castigarlo, fue tu forma de protegerte, de cuidar tu energía, de marcar un límite, y cuando alguien ve que ya no puede cruzarlo, empieza a sentir lo que tú sentiste. Pero ahora es tarde, porque tú ya no estás esperando nada. Tu silencio fue tu despedida, tu reconstrucción, tu victoria. Llega un momento en el que el silencio deja de ser una estrategia y se convierte en tu nuevo idioma. No lo usas para castigar, no lo usas para manipular, lo usas porque entendiste algo que muchos tardan años en comprender. Hay batallas que no se ganan hablando, se ganan alejándose, y cuando llegas a ese punto ya no hay retroceso, no porque tengas rencor, sino porque ya no sientes la necesidad de volver a lo que alguna vez te rompió. El silencio, con el tiempo, deja de doler, empieza a sanar, te devuelve el control, te devuelve a ti. Mientras tanto, quien te traicionó sigue intentando entender por qué no reaccionaste como los demás. ¿Por qué no hiciste escándalo? ¿Por qué no volviste? Pero tú ya no estás en ese lugar. Tú avanzaste, cerraste un ciclo sin dramatismo. Y eso confunde, eso impacta, eso duele, porque quien actúa desde la traición espera seguir teniendo espacio en tu vida. Espera que lo sigas mencionando, que hables de él, que le dediques tus emociones, aunque sean negativas. Pero cuando no obtiene ni eso, se da cuenta de que te perdió de verdad. Y ahí, en medio de ese vacío, comienza su verdadero proceso. Ya no hay mensajes, ya no hay indirectas, ya no hay rastros de ti, y lo único que queda es el recuerdo. Uno que crece mientras más te observa a lo lejos sin poder alcanzarte. Tu silencio es irreversible, no porque odies, sino porque ahora amas tu paz más que cualquier reconciliación. Porque ahora sabes que el amor propio no grita, no persigue, no exige, simplemente se va. Y el que lo traicionó, lo siente como una ausencia que no se llena con nadie más, porque tú no eras uno más, eras único. Y ahora que no estás, todo lo demás le sabe a poco. Eso es lo que hace tu silencio tan poderoso. No lo usaste para alejarte de él. Lo usaste para acercarte a ti, y cuando una persona encuentra su centro, ya no vuelve a perderlo por nadie. Ahora entiendes que quien realmente te amaba, no te traicionaba, y quien lo hizo ya no merece explicaciones, solo merece silencio. Hay silencios que destruyen, pero no destruyen con odio, destruyen con verdad. Porque cuando alguien te traiciona, no necesita tu furia,
necesita verse reflejado en tu distancia. Y esa distancia, sin una sola palabra, lo deja expuesto, sin defensa, sin escapatoria. Tú ya no estás ahí para sostenerlo, ya no estás para amortiguar sus errores, ya no estás para justificar lo injustificable, y ese vacío no lo llena nadie. Puede buscar 1000 rostros, puede inventarse 1000 historias, pero lo que tenía contigo no se repite, porque tú no eras reemplazable, y ahora lo sabe. El silencio lo obliga a recordar tu valor, no por lo que dijiste, sino por lo que dejaste de decir, lo que dejaste de dar, lo que ya no compartes, y eso lo enfrenta con su propia ruina. Mientras tanto, tú aprendiste a no suplicar amor, aprendiste a no quedarte donde no hay respeto, aprendiste a irte sin ruido, sin odio, sin dramas, pero con toda tu dignidad intacta. Ahora eres más fuerte, más consciente, más tú. Y aunque el camino fue duro, lo recorriste con entereza, no te derrumbaste, no volviste atrás, y eso es lo que verdaderamente te hace invencible. El que te traicionó quizá nunca lo diga, pero lo siente, cada día, cada noche, cada vez que intenta olvidarte y no puede, cada vez que recuerda tu silencio y entiende que fue su castigo más grande. No hiciste justicia con tus manos, no te rebajaste al mismo nivel, elegiste elevarte, elegiste seguir, elegiste callar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este contenido resonó contigo, si tocó una parte de tu historia, si te ayudó a ver tu silencio con otros ojos, te invito a compartir este video. Al hacerlo, estás permitiendo que este mensaje llegue a alguien que hoy lo necesita. Suscribirte al canal también es una forma de apoyar este trabajo, para que juntos sigamos creciendo y haciendo que estos mensajes lleguen a más personas. Cada vez que tú interactúas, YouTube entiende que este contenido tiene valor y lo recomienda a quienes aún no lo conocen. Tu participación hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad que elige despertar la mente, fortalecer el espíritu y transformar el dolor en sabiduría. Y para cerrar, recuerda esto: el silencio no es ausencia, es presencia en uno mismo. Es madurez emocional, es el lenguaje de quienes ya no buscan ruido, sino paz. No siempre hay que responder, no siempre hay que explicar. A veces, la decisión más sabia es simplemente guardar silencio y seguir caminando, porque quien te traicionó no merece tu destrucción, merece ver tu transformación, y esa es la mejor respuesta.